Por segunda vez consecutiva, Ferrari es el ganador, pero estamos hablando de las 24 horas de Le Mans. Nuevamente, los italianos se llevan la carrera de resistencia más famosa del mundo. En la Ferrari AF Corse 499P es una gran máquina, que por cierto, comparte el corazón con el Ferrari 296 GTB de calle. Pero ¿te has preguntado si un Fórmula 1 podría correr en las 24 horas de Le Mans? No por nada, la Fórmula 1 se considera la categoría reina del automovilismo. Son más rápidos que los hypercars, eso es un hecho. Pero, ¿eso es suficiente? Quédate, que lo veremos a fondo. Hay un monoplaza de Fórmula 1 que ya tuvo una vuelta de exhibición en Le Mans. ¿Sabes cuál fue y quién lo pilotó? Déjalo aquí en la caja de comentarios. ¿Qué son las 24 horas de Le Mans? Comencemos con lo primero, valga la redundancia. Las 24 horas de Le Mans es la carrera de resistencia más grande y famosa de todo el deporte automotor, que por cierto, forma parte de un premio no oficial, pero que todo piloto busca llegar a conseguir, la triple corona del automovilismo. Ganar las 500 millas de Indianápolis, las 24 horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco, que por cierto, pronto haremos video de esto. La sede de esta carrera es Le Mans, Francia, en el circuito de la Sarthe-Le Mans, de más de 13 kilómetros de distancia. La carrera es apasionante y tiene una regla simple. El vehículo que haya recorrido mayor distancia en las 24 horas será el ganador. Lo corren a Hypercars, versiones Gran Turismo e inclusive algunos coches NASCAR prototipo, pero la Fórmula 1 no se ha visto mezclada en Le Mans. Claro que esto va más allá que un piloto y coche, se necesita de mecánicos y todo el equipo que trabaje en conjunto para reducir los tiempos de cambio de piloto y piezas lo más rápido posible. Para saber si un Fórmula 1 podría correr en Le Mans, vamos a sintetizar 3 puntos importantes, considerando que hay muchos aspectos que se tendrían que contemplar. La diferencia entre autos, ventajas y desventajas y la diferencia de circuitos. Diferencias entre autos. Hay que decir que en cuanto a tamaño son muy similares. La perspectiva cambia un poco porque los Fórmula 1 tienen ruedas descubiertas y esa sería su principal diferencia. Una desventaja que ya hablaremos en el siguiente punto. También los Fórmula 1 son descubiertos de la parte del habitáculo, solamente cubierto por el halo de protección y el roll bar, a diferencia de cualquier auto de competencia en Le Mans, que es totalmente cubierto. Eso sí, los F1 son considerablemente más rápidos. Ya saben de sobra que cuentan con el V6 turbo híbrido de alrededor de 900 caballos de fuerza. Esto depende que tanto se explote la unidad de potencia, a diferencia de los Hypercar que cuentan con máximo 680 caballos de fuerza, alrededor de 220 menos, o sea, un 25% menos. En cuanto a velocidades de punta, puede que te sorprenda o no, pero los Hypercars de Le Mans son más rápidos, registrando velocidades poco más de 400 km por hora, esto antes de que se agregaran las chicanas, versus la velocidad más alta registrada para un Fórmula 1 de la era híbrida es de 378 km, a manos de Valtteri Bottas en un Williams en Bakú en 2016. Claro que aquí juega ese papel importante donde los monoplazas de Fórmula 1 están hechos con el propósito de tener mayor carga aerodinámica a diferencia de los Hypercar, que son cubiertos y les permite tener menor resistencia al aire, por esa forma más asimilada a una gota. Los neumáticos y frenos de un Fórmula 1 están diseñados para que se disipe rápidamente el calor, lo que provocaría una pérdida de temperatura en ellos por la larga recta de la Sarthe, es decir, Mulsanne, que como dato importante agregaron 2 chicanas en la recta en los 90s para evitar que alcanzaran velocidades tan altas por tanto tiempo. Aún así, eso sería un problema para un F1. Otro dato interesante es que son 24 horas corriendo y al anochecer hay tramos de pista completamente oscuros y los F1 no cuentan con luces. Los autos de carreras no las necesitan porque la pista tiene luz. Ventajas y desventajas. 24 horas corriendo. Esto se traduce para un Fórmula 1 que tendría que recorrer aproximadamente 12 a 13 GPS de forma continua en condiciones normales, pues una carrera en Le Mans se recorren poco más de 4.000 kilómetros. El reciente ganador de Ferrari recorrió 4.237 kilómetros. Y para mantener una mayor referencia, una carrera de Fórmula 1, lo mínimo a correr por carrera son 305 kilómetros. Por matemáticas, vemos que tendrían que recorrer 13.8 GPS. Aquí sale la primer y mayor desventaja de un F1. Los motores rinden alrededor de 7 a 8 carreras, en condiciones donde la exigencia es alta. Claro que hay una brecha abierta, pues no estamos considerando las prácticas y qualis, lo que abre la oportunidad de considerar que el motor aguantara las 24 horas, pero sería inviable que lo haga, pues los motores están hechos para carreras cortas, a diferencia de los Hypercars o GTs, que están hechos para resistencia, no necesariamente siendo los más rápidos.
Ventaja: los F1 son mucho más ligeros, 798 kilogramos mínimo, a diferencia de los 1050 kilogramos de los Hypercars. Esto, igualmente, por reglamento. Gracias a esto son mucho más rápidos los F1 que cualquier auto de Le Mans. Si tomamos la referencia de tiempo de vuelta en la mítica Monza, con un tiempo de 1 minuto, 18 segundos y 0.8 décimas de Mercedes en 2020, y lo comparamos con el minuto con 38 segundos y 8 décimas de Toyota en 2021, nada más y nada menos que 20 segundos por vuelta rápida. Es brutal lo rápido que es un F1, pero aún no pueden cantar victoria. Sustituir al piloto de Fórmula 1 sería bastante tardado. Recordemos que los pilotos de Le Mans se rolan cada 3 horas aproximadamente para poder descansar. Esto sería una desventaja para un F1, pues la entrada y salida son más complejos que para los coches de Le Mans. Además, en la Fórmula 1 están hechos a medida del piloto, lo que obligaría a tener alineados a pilotos más o menos de las mismas medidas. Algo raro, pero tal como es en un Fórmula 1, así tendría que ser. Y aún así, tendrían esa desventaja presente. Otra desventaja es que no cuentan con repostaje de combustible, lo que obligaría a regresar al sistema de repostaje que fue eliminado en los 90s. Otro gran problema son las llantas descubiertas. El motivo: el gran tráfico que se hace en carrera, pues 62 vehículos salen a pista a diferencia de los 20 en la Fórmula 1. En un circuito que no es demasiado ancho, los contactos son inevitables, pero para una Hypercar no es un problema tan grande. Un toque no le resta considerablemente carga aerodinámica, pero para un F1 sí. Cualquier toque, por mínimo que sea, penaliza en tiempo, y casi cada toque sería una parada en pits. Seguimos con las desventajas, y las ruedas y frenos perderían mucha temperatura gracias a las largas distancias entre cada curva, lo que dificultaría al F1 meter esa temperatura correcta de las gomas, a diferencia de los Hypercars que ventilan pero no en demasía. Además, tendrían que hacer una cantidad absurda de paradas en pits para cambiar neumáticos, y eso tomando los más duros de la gama Pirelli, que serían los C1. Diferencias de circuitos. El circuito de la Sartre Le Mans tiene 13 kilómetros y un poco más. Imagínate, con la recta de 6 kilómetros, aunque tiene 2 chicanas, las llantas y los frenos principalmente bajarían mucho su temperatura, y habría cierta inestabilidad que pasaría factura. El circuito de Spa-Francorchamps es el más largo de la Fórmula 1 con 7 kilómetros, es decir, poco más de la mitad de la distancia de Le Mans. Y precisamente, la FIA tiene ciertos criterios que debe cumplir una pista de Fórmula 1, pero todo esto va orientado a una diferencia principal. Los F1 están hechos para correr carreras cortas y regularmente muy reviradas, a diferencia de los de Le Mans, que corren para resistir lo máximo posible en 24 horas. Aquí no importa mucho que sean muy rápidos, o sea, sí importa, pero no es la única variable. Conclusiones. No olvidemos que estamos comparando un F1 en un terreno que no le pertenece, al igual que lo es comparar a un prototipo de Le Mans en condiciones de carrera de un Fórmula 1. Pero es cierto que los F1, al ser la categoría reina del automovilismo y estar compitiendo en las grandes ligas, hace que te preguntes si puede competir un monoplaza las 24 horas de Le Mans. Y claro que podría, si se les permitiera, pero la verdadera pregunta es, ¿podrían ser competitivos? Y creemos que bajo los handicaps que tienen ahora mismo, no lograrían ni terminar la carrera, por la desventaja que tiene para los relevos en boxes, el hándicap de las ruedas descubiertas que los obligaría a ser extremadamente cuidadosos, y añadir el repostaje de combustible sería un sí o sí. Pero con unos ligeros ajustes, sin salir de la esencia de un Fórmula 1, sí que podrían dar batalla, pues son bastante más rápidos. Pero se tendrían que cambiar algunos ligeros aspectos en diseño e internos. ¿Seguiría siendo justo? Se vale echar a volar la imaginación. Para el espectáculo sería algo tremendo, pero los encargados de organizar las 24 horas de Le Mans no sería lo más querido. No por nada, las 24 horas de Le Mans se celebran justo en un día de carrera de Fórmula 1. ¿Y tú qué piensas? Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta el contenido, considera suscribirte, regálanos un like y comparte. Nos vemos en el siguiente video.